Cometo muchos errores. ¿Será que Dios oye mi oración? Estas y otras preguntas serán respondidas en nuestro mensaje de hoy. La oración como parte vital del cristiano. Así que quédate con nosotros. Así como respirar es vital para la vida física, la oración es para la vida espiritual. Las personas que han dejado una profunda huella en la historia de esta tierra es gente o ha sido gente de oración. Abraham era un hombre de oración y la Biblia nos dice que los ángeles descendían del cielo para venir a hablar con él. La oración de Jacob fue contestada en Peniel. Recibió una gran bendición y fue ablandado el corazón de su hermano Esaú. El niño Samuel fue una respuesta a la oración de su madre Ana. La oración del profeta Elías permitió que no lloviese durante 3 años y 6 meses y volvió a orar y volvió a llover. Santiago nos dice que Elías era un hombre sometido a pasiones como las nuestras. Elías oró para que descendiese fuego del cielo y de esa manera demostrar que Jehová era el Dios vivo y no Baal. Nosotros hoy también tenemos la autoridad y el poder de orar a Dios para que descienda fuego del cielo y consuma toda la paja, la escoria, lo que no es de agrado de Dios en nuestro corazón, para que pueda irradiar Jesucristo en nuestra vida. Eliseo oró, hizo grandes milagros y hasta resucitó muertos. Segunda de Crónicas capítulo 33 nos habla del rey Manasés, que se excedió en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y por eso Dios permitió que los asirios lo tomasen preso y lo llevasen cautivo a Babilonia. Y fue en Babilonia que este hombre se arrepintió y oró. Y Dios escuchó su oración y fue restaurado a su reino en Jerusalén. Sansón, el Espíritu Santo se había apartado de él por continuamente pecar, por continuamente haber caído en las tentaciones a las cuales él mismo se buscó. Pero la Biblia dice que antes de morir oró a Dios arrepentido y Dios le devolvió las fuerzas y dice que mató más filisteos a la hora de su muerte que durante toda su vida. Lo que vemos en estos últimos casos es que Dios escucha la oración, pero nosotros debemos tener un corazón arrepentido de haber hecho lo malo. Por eso nuestra oración no puede ser de la boca para afuera, sino que debe provenir de nuestro corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón que necesita a Dios. La Biblia también nos habla de Job. Job oró y fue restaurado, fue sanada su piel y Dios le dio más de lo que había tenido antes de haberlo perdido todo. También la Biblia nos habla de Daniel. Daniel oraba y Dios enviaba al ángel Gabriel con la respuesta a Daniel. En Hechos, en el Nuevo Testamento, Cornelio oró y Dios envió al apóstol Pedro para que Cornelio y su familia recibiesen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La oración con fe siempre llega a Dios y Él envía una respuesta. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos oraban y cantaban a medianoche. Y dice que hubo un terremoto y las rejas de las celdas fueron abiertas. Y lo más poderoso de esto es que el carcelero recibió a Jesús como su Salvador junto a toda su familia. Aquí lo que vemos es que la oración siempre trae una respuesta. La oración produce salvación. La oración produce libertad. La oración produce sanidad. Dios siempre envía una respuesta a la oración de sus hijos. El modelo perfecto que debemos imitar es Jesucristo.
Y Jesucristo fue un hombre de oración. Jesús oró en todo momento, oró por todo. Es el ejemplo perfecto que nosotros debemos seguir. De esta manera, Él demostraba la absoluta dependencia que tenía del Padre. Cuando oramos, estamos manifestando que dependemos de nuestro Padre Celestial y que Él es el único que tiene el poder para otorgarle la respuesta a nuestra petición. Lucas en el capítulo 5, el versículo 15 y 16 dice: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí vemos la importancia de la oración en la vida de Jesús. Aunque mucha gente le seguía para que les orase y los sanase y escuchar sus prédicas, pues Jesús tomaba tiempo y se apartaba a orar, a hablar con el Padre. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13 dicen: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Aquí vemos que Jesús oró toda una noche porque necesitaba la dirección del Padre en una decisión importante que tenía que tomar. 12 discípulos que tenía que escoger. Tremendo, ¿no? La vida de oración de Jesús también despertó en otros la necesidad de orar. ¿Será que nuestra vida de oración despierta también esa necesidad en otros? Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 11, verso 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús predicaba y predicaba muy bien, y sanaba y libertaba, pero los discípulos nunca le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a cómo sanar enfermos. Fíjense, Jesús orando, los discípulos les dijeron: Señor, enséñanos a orar. Aquí vemos la importancia de la oración. Realmente la oración es sumamente importante. Vemos que la oración era consecuente en la vida de Jesús. Los evangelios también nos demuestran que Jesús oró en momentos claves de su vida. En su bautismo, en el momento de la transfiguración, antes de ascender al cielo, en el Getsemaní, antes de ser apresado para ser crucificado, y también oró en la cruz. La vida de Jesús fue marcada desde su inicio hasta su fin por la oración. Hebreos capítulo 5, el verso 7 y 8 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Imagínense, si Jesús, el Hijo de Dios, que dejó toda su gloria y se despojó de su gloria y vino a esta tierra hecho un hombre, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos una vida de oración. Y Jesús nos demostró con su vida que era necesario orar constantemente, consecuentemente, perseverantemente, porque necesitamos la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores, pero lo importante está en que en nuestro corazón haya siempre la necesidad del arrepentimiento, que nuestro corazón siempre esté arrepentido para que nuestra oración pueda ser escuchada por Dios. Por eso, esfuérzate por orar, esfuérzate por cultivar en tu vida la oración y lograrás ser igual a Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.